¿Qué ocurre cuando hacemos muchas constelaciones consecutivamente? Porque tenemos por una parte, Hellinger advirtió siempre sobre la necesidad de hacer pocas constelaciones y de dar mucho tiempo entre una y otra, pero también dijo que a veces es necesario limpiar varias veces hasta que la casa está limpia. El asunto es que una constelación es una reestructuración del fondo de experiencia de la persona. Cualquier experiencia, cualquier relación, cualquier fenómeno, cuando lo percibimos, cuando lo vivimos, tiene un fondo, esto es teoría gestáltica, una figura y un fondo. El fondo es lo que da sentido. En pensamiento sistémico, el fondo es el contexto. Y sabemos que igualmente el contexto de la cosa es lo que le da sentido. El sentido no viene de la cosa en sí, sino el contexto en el que se encuentra. Un vaso de agua tiene un significado diferente al borde del mar, en un desierto, en un restaurante, en una casa, en medio de una relación de una pareja que tiene un solo vaso de agua o de una pareja que tiene dos vasos de agua. Cambia el sentido en función del contexto que le rodea. Igual que en las películas, la música de violines o de tambores cambia el significado, el tono de la misma escena. Cuando estamos trabajando, es como si tuviéramos, una metáfora podría ser una laguna con un fondo donde se ha ido posando todo aquello que ya no está en movimiento. Lo que no circula en el agua, no va con la corriente, suavemente se va posando y ya no va con el movimiento general, con lo que está ocurriendo, queda en el fondo. Entonces, ocurre, por ejemplo, viene cualquier situación, puede ser un pez, puede ser algo que ocurre en el agua, un barquito flotando, y de repente nos damos cuenta que ese pez va siempre en la misma dirección, por la misma zona, que no va con la corriente, que está... Y nos preguntamos, ¿hay algo allí que hace que vaya siempre? ¿Hay algo en el fondo de esta laguna que hace que vaya siempre en esta dirección y no en otra? Aunque tal vez para él sería más beneficioso venir en esta otra zona. ¿Qué hacen las constelaciones? Las constelaciones, por un momento, abren como si sacáramos el agua o pudiéramos remover el fondo, devolver el movimiento a aquello que estaba en el fondo estancado y devolverlo al flujo del agua. Entonces, ¿qué ocurre? Que el agua se lleva algunas de esas cosas que llevaban tiempo estancadas y trae otras nuevas y la estructura del fondo cambia. Entonces, ahora, al cambiar la estructura del fondo, cambia la estructura de la circulación del agua y cambia el movimiento del pez, de la persona, del barquito que flota. Ahora, ¿qué ocurre si movemos el fondo del agua una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez? Que empieza a generarse una confusión. Ya no hay una situación estable de fondo contra la cual podemos contrastar el fenómeno que observamos en primer plano, sino que ahora todo está confundido, toda el agua es marrón, pero dentro de un rato se ha vuelto a mover y ha vuelto a cambiar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llevamos eso al inconsciente de la persona, la multiplicación repetitiva de constelaciones supone un oscurecimiento, una confusión interna, porque ya no hay un fondo estable que le da sentido a la experiencia. Cuando hacemos una constelación necesitamos acceder a ese fondo, introducir una modificación, lo movemos, después necesitamos permitir que se pose y necesitamos permitir que circule el agua, que la vida continúe, que siga viviendo esa persona en su propia vida, para ver qué de eso lo arrastra el agua y qué de eso se posa y le da un nuevo sentido. Es cierto que a veces hay que hacerlo varias veces, porque uno hace una dinámica, ocurre algo con el padre, pero es muy difícil, o con la madre, es muy difícil emocionalmente digerirlo, y ahí
es muy diferente para las personas que pueden apoyarse en un proceso terapéutico, por ejemplo, gestáltico, que la que no lo hace. Tiene mayor disponibilidad emocional, mayor plasticidad, mayor capacidad de darse cuenta y de hacerse responsable en la persona que ha hecho un proceso de crecimiento, que la persona que no, que fácilmente se distrae, porque, por ejemplo, contacta con la tristeza en su familia, pero no se permite llorar. No tiene la capacidad de hacerse cargo y poder expresarlo, que es algo que cuesta mucho. Bien, la persona lo vive diferente y tal vez hay que hacer varias constelaciones realmente para llegar al fondo de algunos temas. Es cierto, pero el verdadero cambio no se produce porque movilizamos el fondo y lo traemos de vuelta. Ocurre cuando dejamos circular la vida y dejamos que por sí sola orgánicamente se lleve aquello que arrastra y deja que se pose lo que tiene más peso. Ese es el movimiento que hay que permitir. Es decir, cuando la realización de constelaciones es orgánica al movimiento espontáneo de la persona insertada dentro de su ambiente, de sus relaciones familiares, cuando damos tiempo a la asimilación con el propio ritmo que es auténtico, real para la persona, con la intensidad que puede manejar y no con más ni con menos. Cuando somos respetuosos con el contexto de la persona, permitimos que el agua venga y limpie, y lo hace por sí solo. No es nuestro protagonismo, ni nuestra técnica, ni lo que hacemos nosotros, lo que produce el cambio. Nosotros solo accedemos al fondo y decimos, cambió. Fíjate qué ocurre si lo ves así. Pero es luego la persona la que tiene que permitir que decante. Si no se le da tiempo a decantar y se expone a otra y a otra, el fondo se enturbia. Y no es muy difícil darse cuenta de cuando esto ha ocurrido porque las personas que han hecho muchas constelaciones tienen características muy definidas. Frecuentemente, casi siempre, no pueden decir con claridad qué es lo que necesitan. Lo que hacen es saltar de una idea a otra, establecer conexiones casuales según las circunstancias del momento, manifiestan emociones superficiales pero muy cambiantes. En definitiva, si lo dijéramos en términos gestálticos, las personas que hacen constelaciones han quebrado su capacidad de formar figuras claras. ¿Por qué? Porque el fondo está demasiado cerca de la figura y la confunde. Entonces les cuesta expresar, les cuesta sentir con claridad porque el fondo está demasiado cercano. Otra característica que tienen las personas que han hecho muchas constelaciones, para sí mismas, ¿no? No que han asistido a los talleres, porque ahí no se produce esto. Se produce en una dosis manejable, porque no está la relación terapéutica directa, ni la relación directa, la identificación que se produce con la constelación. La otra cosa que sucede es que cuando en la constelación, el mecanismo básico por el que funciona una constelación es una disociación controlada. La persona se disocia y puede ver fuera lo que habitualmente está dentro. Cuando lo hace muchas veces, entra en contacto con una etapa de la vida en la que lo significativo estaba fuera y no dentro, que es la infancia, sobre todo en etapas muy tempranas del desarrollo. Entonces empieza a activar cada vez más etapas preverbales previas a la configuración del aparato psíquico y se ve en una situación inundado por un estado muy primario en el cual siente, piensa y vive como cierto que la solución está fuera. ¿Qué ocurre con eso? Que la solución está en la pareja, la solución está en el terapeuta y la solución está en ¿qué? En otra constelación. Y como está, sí, ahora lo vi con claridad. Entonces, si hago otra, lo veré con más claridad y otra. Y la disociación aumenta cada vez más. Así que se trata, como tantas veces en la vida, en mi opinión, de una cuestión de dosis y de permitir que la persona se autorregule.